Página 32. Introducción a la antropología filosófica, por Raúl Gutiérrez Sáenz, 1979. Capítulo 1. El núcleo de identidad personal. 1.2. El estatus. Inciso A. Ante la pregunta, ¿quién eres?, la mayor parte de la gente responde con su nombre o apodo. La identificación con el nombre puede ser muy fuerte, al grado de que algunas personas no toleran cambio alguno o bromas en ese aspecto. En ciertos casos, el nombre, y lo que le significa a su poseedor, puede explicar la conducta que suele llevar. TV escribe, esto de los apodos, de los sobrenombres, ocurre en los círculos de poder. Se les permite a ciertas personas, que nos llamen por apodos, pero que otros lo hagan, se considera una ofensa. El apodo consentido, es una manera de aceptación y confianza entre las personas. En una ocasión, escuché que un supervisor llamó a su jefe como rata miserable sin darse cuenta que otros a los que no había visto, estaban escuchando. El jefe, entonces, llamó la atención a su subordinado, diciendo, oigan todos, no permito que nadie me falte al respeto. Pero el que le llamó así, sabíamos que era un amigo de su infancia y le conocía sus actitudes. Hay que tener entonces, prudencia para comprender en qué situación estamos para hacer uso de apodos. Raúl Gutiérrez escribe. El análisis transaccional ha descrito este oculto poder del nombre personal con resultados sumamente esclarecedores. Sin embargo, ni el nombre ni el apodo constituyen la identidad más íntima de una persona. De hecho, el cambio de nombre o apodo puede afectar fuertemente el carácter de una persona, pero, aun en estos casos, el sujeto sigue teniendo conciencia de sí mismo como el sujeto que poseía antes otro nombre. Inciso B. Mucha gente está muy orgullosa de sus parentescos. Fulano se presenta como el hijo del presidente o el sobrino del ministro. La identificación con una figura paterna o materna es un proceso normal en el desarrollo del niño. La deficiencia acontece cuando ese niño no logra deshacerse de dicha identificación en etapas ulteriores de su evolución. TV escribe. Los hijos de papi, tienen que lidiar con el apodo de juniors. Con esto, se les quita el mérito. Y si son hijos que dependen de la fama o fortuna de su padre, entramos en una situación que viene a ser una carga emocional pesada. De esto se quejaba amargamente el hijo de Hank Williams, que era apodado Hank Williams Jr. Sabía este muchacho que le sería muy difícil escapar a ese señalamiento. Y lo mismo ocurre con hijos de personalidades famosas, en la música y el deporte. Al final, todos tienen que vivir con ese estigma que pretende reducir sus cualidades, minimizando su identidad como seres únicos e irrepetibles. Raúl Gutiérrez escribe. Asimismo, el fenómeno de simbiosis con sus padres, con otro pariente o con su mismo cónyuge le puede dar la ilusión de complementación, armonía y felicidad, cuando lo que está sucediendo en el fondo es un desarrollo desequilibrado por no saber funcionar con las cualidades que pertenecen al otro de la pareja simbiótica. Por otro lado, un niño adoptado en una familia desde pequeño, requerirá una especial preparación para recibir la noticia de que en realidad no es hijo de sus padres putativos. Con esto se muestra que el parentesco también forma parte de nuestra identidad personal y que, en algunos casos, es difícil desprenderse de estos lazos. Sin embargo, el sujeto es capaz de sobrevivir cuando, perdida su tabla de salvación, logra tocar un fondo más sólido, estable y gozoso, como es el auténtico núcleo de identidad personal, que luego será descrito. Inciso C. Mucho se ha criticado el afán de poseer títulos y diplomas. Sin embargo, se puede hacer una distinción. Un título conseguido por esfuerzo auténtico en el campo del trabajo intelectual, de tal modo que expresa los resultados y objetivos conseguidos, parece un valor genuino y cae fuera de la crítica general contra los títulos. En cambio, los títulos comprados, que no avalan ningún logro académico,
sino que se han conseguido por amistad o por deficiencia de la institución que lo expide, son efectivamente vituperables. A este respecto, habría que llamar la atención a ese tipo de estudiantes que abiertamente proclaman su anhelo por el título, como un pasaporte para altos puestos, sea que avale, o no, la consecución de objetivos académicos. TV escribe, en el ámbito maquilero y político, es común que se logren puestos de alta dirección apoyados por un amigo, un tutor. Vemos eso, y desvalorizamos la capacidad del que es agraciado por nepotismo, amiguismo, compadrazgo o por simple filiación a una pandilla de poder y de confianza. Muchos puestos directivos, son conseguidos así y se da el caso de líderes ineptos, neófitos y totalmente degradantes, que permanecen en sus puestos, no por sus méritos, si por asignación directa. Y en política, no se diga más, existe el pandillerismo declarado. Mas, como se dice, no importa cómo se llega, haya sido como haya sido, lo que importa es llegar a las élites del poder. Se tiene que dejar de lado la vergüenza y la ausencia de reconocimiento. Raúl Gutiérrez escribe. En los dos casos mencionados, y con mayor razón en el segundo, el título en sí es un mero símbolo. Lo importante, desde luego, es lo simbolizado, que es una serie de realizaciones de orden académico. Entonces podemos obtener una conclusión. Cuando el aprendizaje avalado por un título ha sido un aprendizaje significativo, entonces el núcleo de identidad personal queda tocado muy de cerca. En este caso, los contenidos asimilados afectan directamente al núcleo de identidad personal, aun cuando no se identifican con él. Sobre este asunto trataremos más ampliamente en el capítulo referente al conocimiento. TV escribe. Un directivo, se ufanaba de haber egresado de una universidad privada de gran prestigio, y no paraba de comunicar que contaba con un MBA o maestría en alta dirección. Pero en la práctica, el joven ese, era un desastre, tanto en lo intelectual como en el manejo de sus estados emocionales. Mostraba una espantosa nulidad para negociar y para comprender la psicología de las masas. Es cierto, la universidad no lo es todo, es la demostración franca de las capacidades mentales. Muchas veces, solo es cuestión de que se le otorgue poder, autoridad a alguien que no es tan brillante, al final, si cuenta con un gran equipo, puede entregar buenos resultados. Porque al final, quien se lleva los aplausos, en las esferas del poder, es el general, jamás los subordinados. Y los resultados se obtienen a través de la coerción, de la intimidación, pasado por encima de las relaciones armónicas entre las personas. Alguien dijo una vez, no me importa si mi jefe es Mickey Mouse, yo voy a dar resultados. Por tanto, en puestos de alta dirección, pueden colocar a quien sea, la gente que está fuera de estas inconveniencias, no depende de otros para hacer lo que tiene que hacer, a pesar de los estorbos. Raúl Gutiérrez escribe. Existe otro tipo de títulos, como los nobiliarios, que significan dignidad y honor cuando la autoridad competente lo confiere a un súbdito, como premio por sus actos meritorios. Sin embargo, la adquisición de estos mismos títulos por herencia o por simple intercambio de bienes, abandona por completo el sentido original de merecimiento. No obstante, la gente, en ciertos países, continúa comprando títulos nobiliarios para hacer ostentación de ellos en sus fiestas y saraos. El estatus así adquirido, artificial y ególatra, produce una especial satisfacción a los nuevos marqueses y condes. Puede juzgarse si acaso, estos títulos constituyen el núcleo de identidad personal. TV escribe. Es normal que el hijo de un rico, empresario o político, tiene ventaja y sin mucho esfuerzo puede conseguir el éxito. Pero jamás podrá jactarse de que lo ha hecho por su esfuerzo. Conozco a colegas que han hecho fortuna porque papi les regaló un negocio ya sobre ruedas, les han heredado fortunas. Pero, ellos no tienen culpa alguna, eso les ha tocado vivir. En la película No es país para los débiles,
Anton Chigurh encontró el motivo para asesinar al dependiente de una gasolinera, porque descubrió que la casa donde vivía, la había obtenido casándose, una herencia del suegro. Para Chigurh esto era indicador de que tenía frente a él a un ser indigno y oportunista, lo cual para él era aborrecible, y el tipo no merecía vivir. Raúl Gutiérrez escribe. Inciso D. La riqueza y, en general, las propiedades, suelen formar parte del estatus, al mismo tiempo se utiliza como medios para obtener otros beneficios. Dada su eficacia y su objetividad tan claramente detectable, los bienes económicos se han convertido en la meta final de muchas personas. También existe la corriente contraria, que trata de rebajar el valor de los bienes económicos. Por mi parte, considero que no es correcto caer en ninguno de los dos extremos citados, y que, por tanto, es necesario preservar el valor real de los bienes económicos y el esfuerzo proporcional que se dedica a ellos. Todo esto sin que los bienes económicos lleguen a instalarse como núcleo o esencia de la propia identidad. El sufrimiento de una persona que poseía 100 millones y pierde 50 no reside en las necesidades primarias que deja de satisfacer, sino en la privación de un aspecto con el cual había llegado a identificarse. La pobreza que se ha predicado como virtud no es la ausencia o privación de bienes, y mucho menos la miseria, sino el desprendimiento de los bienes económicos como algo diferente al núcleo de identidad personal. Podemos, pues, describir el estatus como el conjunto de cualidades que se reconocen en una persona y que le confieren un especial valor en la sociedad en que vive. Aquí se incluye lo que llevamos dicho, como es el nombre, los parentescos, los títulos, las riquezas y también las funciones y roles que se desempeñan, como veremos en el siguiente párrafo. Dado que el estatus es fuente de aprecio y de reconocimiento, la gente suele estar ansiosa por adquirir un mayor estatus, lo cual puede ser completamente sano, siempre y cuando no se altere una correcta jerarquía de valores y no se despoje al núcleo de identidad personal de sus derechos. Un ejemplo de esto se da con frecuencia en la gente que, con tal de conservar su puesto o conseguir otros de mayor estatus, cae fácilmente en actitudes aduladoras, servilistas o falsamente diplomáticas, y llega a suprimir sus propias ideas y principios básicos en la vida, si con esto se gana la benevolencia de los poderosos. TV escribe. Cuando alguien es un arrastrado, un servil, un incondicional de alguien con mayor poder, no lo vemos como algo que engrandece a la dignidad. He visto cómo algunos, ante su jefe pierden toda noción de dignidad, de gallardía, se humillan, pero ante sus subordinados, son unos tiranos. Se pierde con esto el reconocimiento fidedigno, pero para el que comete esos actos de sumisión, no representa gran cosa, solo participa del juego en donde hallará ganancia. En una ocasión, llegó a la empresa el jefe máximo a nivel mundial. El gerente general, que tenía fama de ser muy duro, ante su jefe máximo, tenía una mirada de sumisión, no le miraba de frente, agachaba y desviaba la mirada, los brazos los mantenía abajo, como una muestra de inclinación ante su macho alfa. No vaya a ser que el jefe máximo, detecte una actitud retadora. Entonces, ese gerente general no era tan bravo como aparentaba, sentía miedo ante alguien de mayor rango, como ratoncito temblando ante una víbora. No sé cuál será la escala de valores de otras personas, pero verse en una situación de imploración ante alguien de mayor jerarquía, para nada es demostración de gallardía, reputación y prestigio. Posiblemente, en algunas culturas como las asiáticas, postrarse ante el amo, sea algo ya insertado en la psicología de la gente, y para ellos es algo tan normal. No dejamos de comportarnos como animales, como primates, mostrando debilidad de voluntad cuando se trata de mantener un estatus ante la aparición del macho alfa. Página 35.